Namaste, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por esta nueva meditación que seguiremos hasta que ustedes armen una protesta para cambiar el esquema. Vamos a seguir con la enseñanza de un solo mantra, el Hare Krishna, el Maha Mantra. Maha es gran, el gran mantra del Señor Krishna. Porque para mí es un mantra cuya enseñanza es muy completa. Es una vibración que abarca básicamente todas las enseñanzas. ¿Okay? Para un contexto cultural, el Señor Krishna es Dios. Nosotros también. ¿Dónde deja el Señor Shiva? ¿Dónde deja el Señor Ganesha? También. Pero la conciencia máxima de Dios es Krishna. Tanto así que todas las otras deidades hinduistas, o por lo menos algunas de ellas, son representaciones de Krishna. ¿Okay? Lo que se suele llamar son avatares de Krishna. O sea que no estamos haciendo mal. Y casualmente, Krishna fue un personaje histórico. Ninguna otra deidad en realidad fue histórica. Son metáforas e imágenes que sirven para explicar la enseñanza, pero Krishna sí fue un personaje histórico. Es el avatar, es la encarnación del Dios hecho hombre, en un hombre. Eso es Krishna. El concepto hinduista es el avatar. Y cuando nosotros empezamos a extrapolar, es el mismo concepto de Jesucristo, ¿okay? El Dios hecho hombre. Entonces, si bien puede parecer una coincidencia forzada, esa coincidencia forzada se diluye cuando empieza a ver las enseñanzas de los dos. La enseñanza de un cristianismo, no necesariamente eclesiástico, sino místico, es exactamente igual a la enseñanza del Señor Cristo. Exactamente igual. Eso viene a abrir la pauta de que a lo mejor sí es un poco, ¿no? Y hay imágenes hermosas dentro de la enseñanza del Señor Krishna, que el Señor Krishna dice en uno de sus textos, en el Bhagavad Gita, que Él volverá cada vez que reine la religión. ¿Sí? Y del Señor Krishna se conocen previos y posteriores avatares, que se asume que es la misma conciencia de Krishna encarnada en otros seres, en otras personas, posterior a él. De hecho, una de las posteriores es el Señor Chaitanya, es bastante más reciente, que para muchos se considera el siguiente avatar de Krishna. Y el Señor Chaitanya es quien establece este mantra, no fue Krishna. Este mantra lo establece el Señor Chaitanya. Y no es raro que escuchemos algunas fracciones cristianas esperando la próxima venida del Cristo. Es lo mismo. Ese es un pensamiento, y ese es un pensamiento, no, ese es un fundamento muy hinduista. ¿Sí? Y pensar que eso es mentira es pensar que bastó una sola vez y definitivamente no bastó. ¿Okay? La presencia de Jesucristo hace 2000 años, digamos que no bastó para hoy en día, porque la enseñanza se ha degradado mucho y es lo que en el hinduismo se llama la irreligión. Pero bueno, no importa. Ese es el contexto, un poquito de cultura general del Señor Krishna. Y nuevamente brincamos a lo que vamos a trabajar, y es a las características que debe tener una persona, características conductuales, de forma de ver la vida, que debe tener una persona interesada en Dios. Por eso se le dice devoto, para que Dios lo ame. Nuevamente lo voy a repetir siempre. La idea de que Dios nos ama
sin importar qué, no es correcta, ni siquiera bíblicamente. Obviamente es algo que a todos nos gustaría creer y muchas personas lo creen por conveniencia, ¿okay? O porque es lo deseable. Pero basta una lectura muy superficial de algunas partes de la Biblia que dice que Dios te ama siempre y cuando cumplas con sus lineamientos, los lineamientos de Jesucristo. Y los lineamientos de Jesucristo pueden ser, de hecho, son muy semejantes a lo que el Señor Cristo establece. ¿Okay? En una lista sencilla, como los devotos amados por Dios. Obviamente esta lista de 27 cosas no es la enseñanza única del Señor Krishna. El Señor Krishna tiene muchísima más enseñanza, pero digamos que es una lista de chequeo para ver si uno está por lo menos intentando hacer las cosas correctamente. ¿Ok? Más nada. ¿Qué tiene que ver esto con la meditación? Nada, no, yo no estoy buscando adoctrinarles ni nada de eso, no. Simplemente les voy a dar argumentos, les voy a dar enseñanzas para que ustedes las reflexionen durante la meditación, que eso es una meditación mántrica. Y cuando ustedes se enfocan durante un mantra en reflexionar en algo muy concreto, pues estamos meditando porque estamos haciendo una especie de mindfulness. Nos estamos enfocando en algo concreto. Que divagamos, no importa, volvemos al ejercicio. Que volvemos a divagar, no importa, volvemos al ejercicio. Entonces, no me gusta decirlo porque en realidad no es una meditación mindfulness, pero mucha gente lo pudiera ver como una meditación mindfulness donde el foco de atención no es la respiración, no son los pajaritos, sino es una enseñanza. Es un trabajo mental muy activo, muy activo. Pero no hay que calmar la mente. Claro que hay que calmar la mente, pero la mente se calma no apagándola. La mente se calma enfocándola. Eso es el fundamento de la meditación. ¿Ok? Y vamos a ver el que nos toca hoy, el punto 7, que dice que todo devoto querido por Dios, por Cristo, si así lo quiere, sabe perdonar. En este texto yo puse entre paréntesis cosas que a mí me sirven para aclarar, o para que para que las personas, en realidad los devotos, los discípulos, los devotos, vean que no es simplemente lo que dice saber perdonar, no. Lo que está en paréntesis pone en contexto más amplio lo que significa lo anterior. Y saber perdonar es un tema complejo. ¿Okay? Vamos a ver qué significa, o vamos a ver cuál es el fundamento de saber perdonar. Saber perdonar. Cuando uno está metido está tratando de llevar una vida espiritual, uno sabe que tiene cosas que debe cumplir, o que debe llegar a cumplir. ¿Sí? Como todo en la vida. Tú haces las cosas para llegar a algo, para tener metas que a lo mejor se conjugan en una gran meta, no importa. Y para los que leyeron mi libro, el primero, La Ruta de Vuelta al Paraíso, donde se explica, a mi parecer muy sencillo, ¿qué es el pecado original? El pecado original que todos sabemos que tenemos que tratar de erradicar. ¿Para qué? Para volver al cielo. Esa es la noción del pecado original. El problema es ¿qué es el pecado original? Por muchos años, ya cada vez menos, el pecado original era el sexo. Entonces yo me fregué, porque yo nací del sexo. ¿Okay? Nadie ha nacido sin sexo. Probeta, nadie ha nacido sin sexo. O sea que el sexo no debería ser como que malo. Yo siempre digo, lo malo es con quién lo haces, no el hacerlo. Y empezamos a buscar un poquito más que si el sexo no es, que puede ser. Y en el libro lo explico. En otras palabras, el juicio, el juzgar, que está en toda escritura sagrada, inclusive en nuestra Biblia, ¿okay? Con la vara que midas serás medido.
No mires la paja en el ojo de tu hermano sin antes mirar la viga en el tuyo. Y muchos otros. Hay una invitación clarísima a no juzgar. Tanto así que Jesucristo muere por ser juzgado. ¿Ok? Entonces hay una invitación a no hacerlo. Y si nosotros entendemos eso y trabajamos nuestra espiritualidad para conseguir eso como meta, o por lo menos irnos acercando, ahí se empieza a aclarar muy bien el hecho de perdonar. ¿Por qué? Porque en el hecho, cuando se te inculca que tienes que perdonar, en el trasfondo del perdón que la gente cree que tiene que hacer, en el trasfondo hay un juicio. Porque para tu perdonar tiene que haber un reconocimiento de que algo lo hiciste mal o algo me hiciste mal. ¿Okay? En el hecho de que algo lo hiciste mal o algo hiciste mal, por lo tanto yo te tengo que perdonar, ese hecho es absolutamente antiespiritual. Absolutamente antiespiritual. ¿Eh? Es un llamado de la nueva era, es un llamado de las religiones mal comprendidas o mal transmitidas, donde todos tenemos que perdonar. Si nos vamos un poquito a la actitud de la persona que perdona, encontramos que es una actitud muy soberbia. Te voy a perdonar porque hiciste mal a mí que soy bueno. Y por lo tanto, te perdono. ¿Quién eres tú para perdonar? O sea, bájate de esa nube. Sí, pero es que me hizo mal. El enfoque es otro. Pero no un enfoque de soberbia, de que como tú estás actuando mal, yo tengo la gracia de perdonarte. No, repito, eso es absolutamente antiespiritual. Pero a mí me enseñaron en la iglesia, eso es absolutamente antiespiritual. Salvo una sola alusión, y tiene un contexto que no voy a poder explicar aquí. En la Biblia, en las versiones, cuando se entiende bien, no sale un mandato a perdonar. Dentro del lineamiento que Jesucristo nos dejó, no sale perdonar. No sale, si uno lo interpreta bien, ¿no? Porque ni siquiera amar a tus enemigos implica perdonar. No. Ama a tus enemigos. Ama a quien te haya hecho daño. Ahí no dice, perdona a quien te haya hecho daño. No, en absoluto. En ningún texto sagrado, de ninguna religión, sale perdón como un argumento de una persona espiritual. ¿Cuál sí es el argumento? Vamos a ver. ¿Cuál es el fundamento entonces de perdonar diferente a yo te perdono? Con toda la soberbia que eso implica. Si uno revisa la actitud que uno debe tener con Dios, podemos caer en diferentes aristas, ¿no? Pero voy a irme por una, no sé si va a ser fácil, pero voy a irme por una particular. Y es asumir la supremacía de Dios. Asumir que Dios está en todas partes. Asumir que Dios tiene el control de todo. Un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, o cuando yo decía chiquito, yo no sé si eso se decía así, omnisapiente. Se decía omnisapiente. Después cuando crecí, creo que oí omnisciente. Pero omnisapiente, vamos a asumir. Tú estás en todas partes, todo lo puede y todo lo sabe. Si tú tienes eso claro, y espero que lo creas, porque yo no voy a llegar a un Dios que sea un majunche, que se le escapen cosas. Yo no voy a ser un Dios, yo no voy a seguir un Dios débil. O sea, no.
Para mí tiene que ser un Dios, con todas sus características. Cuando tú entiendes esas características de Dios, y sobre todo a ese Dios que está en todas partes. En todas partes no significa que esté en el aire, en el mar, en las flores, en el cielo. No. Todas partes implica toda situación. En todo lo que te pase está Dios. Yo sé que esto no es fácil, lo siento por ustedes, pero es necesario entenderlo. En todo lo que te pasa está Dios. Si tú de verdad tienes este concepto claro de Dios, pregunto, ¿podrías considerar lo que te suceda, sea lo que sea, como malo? No. Si tú asumes que Dios está detrás de una situación, ¿qué te duele? ¿Puedes tú quejarte de esa situación? Si tú te quejas de esa situación, te estarías quejando de Dios. Estarías asumiendo que a Dios se le escapó y me hicieron daño y me pasó algo feo. Miren, piénsenlo, yo al jefe no le digo así. Yo puedo guardar el beneficio de la duda de que algo que me pasó me dolió mucho, sé que Él está detrás de eso, y estar detrás de eso es que Él lo permitió, y guardo a lo mejor el beneficio de la duda de que no sé por qué, y me la reservo. Pero quejarme de algo, si ante lo que alguien te hace, que te duele, tú sientes que debes de perdonar, tú estás juzgando la situación como mala. No le conviene a nadie hacerla. A nadie. Porque después va a tener que correr con las consecuencias. ¿Sí? Entonces, me hicieron algo, me dolió. Perdono, no. Lo que sucedió, lo que hizo esa persona, fue permitido por Dios. Hasta aquí es una conciencia suficientemente espiritual para poder vivir. Ahora vamos a ver por qué. Hasta aquí me guardo el beneficio de la duda, me hizo sufrir y no entiendo por qué. Cuando hay algo que nos hace sufrir, que nos duele, no nos sufrir, nos duele, y el dolor es totalmente aceptado. Ese no saber por qué Dios está permitiendo que yo viva esto, tiene que responderse con una sola frase. ¿Cuál es? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo aprenda? Porque una situación termina siendo un examen difícil, en el que podemos fracasar y eso duele. Pero entonces, la respuesta es, ¿qué querrá Dios que yo aprenda? ¿Con qué? Con este dolor. Pregunto, si una situación promovida por alguien y permitida por Dios te está proponiendo un escenario de aprendizaje, ¿es mala? No. Tienes que perdonar a quien Dios está utilizando para que tú aprendas algo. ¿No? ¿Ya? Eso te tiene que quitar las ganas de perdonar. Es que no tienes que perdonar a nadie. Es el mismo Dios que a través de esa situación o de esa persona te está proponiendo un escenario de aprendizaje. ¿De qué te vas a quejar? ¿Te duele? Claro. Échate Irudoy, te levantas y sigue.
algo Dios te está enseñando. Eso es tener un Dios todopoderoso, que se vale inclusive del dolor para enseñar. Sí. ¿Cómo que decían los viejitos antes? La letra entra con sangre. ¿Ok? Claro, una agresión tal no. Pero algo que te duela, ¿qué quiere decir terapéuticamente? Algo que te duela, si alguien hace algo, no voy a juzgar a esa situación ni a la persona. Si hay algo que te duela, simplemente lo que está diciendo que hay cosas que tú no supiste manejar. Ya está. ¿La otra persona es la culpable? No. Simplemente tú tienes cosas que tienes que aprender a manejar. ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está el tener que perdonar a la persona? No. Si tú ves que detrás de una situación tú eres el que tienes que aprender, no voy a decir que le vas a agradecer a la persona, obviamente que no. Pero mira, pasó. Ahora tengo que ver dónde está lo que yo no supe manejar. Y ahí empezamos a sanar. Y ahí empezamos a fortalecerlo. ¿Y qué dice Dios? Yupi. Utilicé esta situación para que te fortalecieras y lo estás haciendo. ¿Es un Dios malo? No, es un Dios que te quiere fuerte. No es un Dios malo. Es un fisioterapeuta que te está revisando y te da donde te duele para ver qué es lo que tienes que hacer. Dios también es parecido. Tienes que ir tocando y donde te duela, ok, aquí está. Y el fisioterapeuta te manda todas las terapias, todos los ejercicios para que tú fortalezcas esa zona. Es lo mismo. Y si eso lo entiendes, ya no tienes la necesidad de perdonar. Si eso lo entiendes, lo que está sucediendo es que en realidad no te ofendes. Porque si Dios me está permitiendo vivir una situación muy dolorosa, sí, con la intención de que yo me fortalezca, ¿por qué me voy a sentir ofendido? Obviamente esto implica una madurez espiritual mediana, ¿ok? Porque a veces con Dios somos como los niñitos con papá y mamá, que papá y mamá quieren que estudie y te quitan el celular. Y nosotros como niñitos, ¡ay, qué malo, me quitaste el celular, no me quieres! ¡Ah! Ay, madura. A veces Dios te quita el celular también, y no es el celular. A veces Dios te quita cosas. ¿Para qué? Para que madures. El gran problema aquí es que una vez comprendido esto, el rollo es, ¿y qué es lo que tengo que aprender? Está bien, acepto que algo tengo que aprender, por lo tanto que tengo que calmarme, ¿ok? No puedo seguir revolcándome en mi dolor, lo que se convierte en un sufrimiento, me tengo que calmar, porque no es más que un escenario de aprendizaje, aunque haya sido muy duro. Y la guarandinga es, ¿y qué es lo que tengo que aprender? Como estamos hablando de Dios, permitiéndote situaciones para que tú te fortalezcas, el fortalecimiento pasa por una comprensión de lo que Dios espera de ti. Por ejemplo, si Dios tiene toda una expectativa contigo, si Dios te dio todos unos lineamientos y tú alguno de ellos no lo estás cumpliendo, te hace vivir situaciones. Pero no me dijo, no me respondió. Ahí voy. Como es un asunto de una lección que Dios te da, y Dios necesita que tú seas espiritual, aunque no lo creas. Búscate a alguien espiritual que te lo explique. Si tienes a la mano un maestro espiritual, intenta que te lo explique. Si tienes a un sanador espiritual,
busca que te lo explique. Y de ese momento sabrás qué es lo que tienes que trabajar. Y el sanador espiritual es fácil, porque se tiene que saber lo que Dios espera de la gente, y un maestro espiritual mucho más fácil. ¿Cuál es la diferencia? Un sanador espiritual te puede decir qué es lo que tienes que trabajar, pero lo haces tú en tu casa. Un maestro espiritual te dice qué es lo que tienes que trabajar y te lo hace vivir. ¿Cómo? Con muchísimo esfuerzo. Pregunto. Cuando ustedes van al fisioterapeuta y ven que tienen, no sé, una tendinitis, algo, y ustedes empiezan a hacer ejercicio con él, ¿a ustedes no les duele? A ti cuando te operaron del brazo y empezaste a hacer ejercicio, ¿a ti no te dolía? ¿Y por qué van a esperar que con un maestro espiritual, cuando te lo haga vivir, no te duela? ¿Por qué? A un terapeuta sí se lo aguanta, a un fisioterapeuta se lo aguanta. Cuando nos estamos sometiendo a procedimientos complicados que apuntan a tu bienestar, Dios nos libre, un cáncer, la quimio y la radio duelen muchísimo. Pero se está apuntando a que tú te sanes. Lo mismo pasa con un maestro espiritual. Cuando él te va a proponer las cosas para que aprendas, jamás vas a esperar que no te sea de muchísimo esfuerzo. Nunca. Ahora, si no es un maestro espiritual, si no es alguien que quiere sumarte en sus filas para ser más notorio, probablemente no te diga lo que tienes que hacer, sino que te diga las cosas que te van a complacer. Pero no es el caso. Y entonces ese perdonar se disuelve. Y fíjense que lo dije hace rato, que ya no tienes que perdonar. Cuando tú entiendes eso, sabes que el trabajo siguiente es absolutamente tuyo. Te puedes olvidar de la persona. Una vez que entiendes que eso te produjo dolor, porque hay algo en ti que no supiste manejar, pues te olvidas de la persona y te ocupas de ti. Y si te olvidas de la persona, ¿qué vas a perdonar? ¿Qué vas a perdonar? No es ella. Ok, sí. Circunstancialmente fue una situación, fue un hecho. Ok, listo. Ok, vamos conmigo. Buscar culpables afuera es perder el tiempo. Es perder las energías que tienes que enfocarte en ti, en sanar tú. Ustedes no han visto, estoy seguro que sí, que ante una situación complicada, esa situación es más dura para algunas personas y no tanto para otras. Hay personas que lo saben manejar mejor y otras personas que no. ¿La situación es la mala? No, si la situación fuera mala, le dolería igual a todo el mundo. La situación es una situación. El problema es que algunas personas no tienen las destrezas para sobrellevarla y otras personas la tienen más. Por lo tanto, que la tienen más, digamos que sufren menos. Y la otra persona que no tiene destreza, que la tiene que desarrollar, que Dios permitió que viviera eso para que se fortaleciera, sola, no. Tiene que buscar ayuda. Esa persona va a tener mayor ganancia. ¿Por qué? Porque va a fortalecerse más que la que no tenía que fortalecerse. Entonces, eso, le regalo la frase, eso es una partecita chiquita de ver a Dios en todas partes, inclusive en lo que te duele. Y ese es el secreto de la vida. Por eso, el punto 7, que simplemente se dice saber perdonar, no es simplemente, está bien, yo te perdono. No. Llevo hablando media hora para tratar de explicar 2 palabras. Saber perdonar. Esta es la razón por la cual un texto sagrado jamás es un texto de consulta personal.
Ningún texto sagrado es algo que tú puedas leer y vivir en función de lo que entiendes. En la antigüedad había y en nuestro cristianismo, había lo que se conocían maestros de la ley. Un maestro de la ley es quien estaba en el templo y quien tenía no solo la autoridad, sino la capacidad de explicarte una sola palabra en contexto. ¿Para qué? Para que tú no, saber perdonar. Ok, te perdono por todo lo que me has hecho, desgraciado. No. Tienes que buscarte un maestro que te lo explique. ¿Ok? Y termina siendo no saber perdonar, sino en realidad el trasfondo es no ofenderse. No ofender. Cuando te pegan una mejilla y tú pones la otra, no lo estás perdonando. No dice que te vayas a someter a lo mismo, obviamente. Lo que te está diciendo es que si te pegan una mejilla, no te ofendas. ¿Okay? ¿Qué hace cuando uno le pega una mejilla? ¡Pah! No. Que tu actitud sea que si te vuelve a pegar, ni siquiera lo notes. Eso es lo que significa poner la otra mejilla. Amar a tus enemigos significa no que te vayas a tomar un café y que vayas a hacer una fiesta con él, no, sino que lo que te hace a alguien no te afecta el corazón. ¿Para qué? Para que puedas seguir viviendo tu vida. Es muy complicado cuando alguien nos hace algo y nosotros dejamos de vivir por eso. Dios espera mucho de ti, pero tienes que soltar eso. Tú tienes que entregarle tu vida a Dios, no a la persona que te hizo daño. ¿Okay? Devoto querido por Dios, no se ofende.